Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en Búnker Informativo. Yo soy Janet Vázquez, como siempre encantada de saludarlos. Hoy vamos a tener un tema interesante, tiene que ver con el combate a la corrupción en Jalisco, así que quédese con nosotros porque vamos a platicar más a fondo qué se está haciendo en la materia y cómo van las cosas aquí en nuestra entidad. Quédese con nosotros, esto es Búnker Informativo. Y bien, pues me da mucho gusto saludar y recibir aquí en este estudio de Búnker Informativo a Jesús Ibarra. Él fue presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción durante 5 años. 5 años, ayer presentó su informe anual y ya el último, porque pues ya dio la estafeta a quien será el próximo titular. O bueno, ya desde hoy ya es la titular, ¿no? Vamos a platicar con Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Janet? Muy contento de estar aquí contigo en tu programa. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti por estar. Ya había venido en otras ocasiones, pero en otros programas también y a platicar sobre todo eso que está trabajando. Pero ahora, pues está terminando una etapa y me gustaría, Jesús, comenzar porque nos platicaras, pues, de dónde surge todo este sistema estatal anticorrupción y por qué es importante tenerlo en nuestra entidad. Pues mira, todo esto surge aproximadamente en 2015. Había una presión muy fuerte en el gobierno del presidente Peña Nieto para que se combatiera la corrupción, que además hay que decir fue uno de los sexenios más corruptos. Obredec apareció justo en ese sexenio y para financiar su campaña, según supimos después. Bien, pues una forma de reaccionar de parte del presidente Peña Nieto fue proponer un sistema nacional anticorrupción. Y como las cosas buenas que pasan en México empezó pues realmente muy poco institucional, con muchas carencias, se legisló a nivel nacional y se replicó el modelo a nivel local. Y básicamente el modelo lo que trata son tres cosas: que todas las autoridades que son responsables de combatir la corrupción estén coordinadas; dos, que haya participación ciudadana eficaz, real; y tres, que se basen las decisiones del sistema en una gran base de datos, es decir, que haya inteligencia de datos para actuar de manera coordinada en todo el país. Y así se replicó en los estados. Se formó lo que se llama un comité coordinador, donde se integra la auditoría, el Tribunal de Justicia Administrativa, el ITEI, el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura, la auditoría. Se creó la Fiscalía especializada en combate a la corrupción y el Comité de Participación Social, que agrupa a los ciudadanos. Yo lo presidí participé en él de 2017 a 2022 y este último año lo presidí. Como tú decías, ayer entregué la estafeta a la doctora Nancy García. Y ese esquema lo que busca es básicamente que se rindan cuentas de parte de los gobiernos, se rindan cuentas y además la gestión pública que desarrollan esté centrada en un esquema de integridad pública. Y eso es complejo. Claro, y a ver, a 5 años pues, de que tenemos todo este sistema, ¿qué ha pasado? ¿Realmente han mejorado las cosas, pareciera? ¿O la percepción que tenemos los ciudadanos, pues es que no ha mejorado mucho? Pero tú nos puedes decir mejor, Jesús. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo lo decía ayer, estamos mal, pero Ujú. vamos bien. Es decir, estamos mal porque todavía hay mucha corrupción en la vida pública, pero se está haciendo lo correcto en muchos sentidos. Ahora bien, hay dos tipos de corrupción. ¿De cuál estamos hablando? Hay una corrupción meramente administrativa, de la burocracia, que tiene que ver con los servicios públicos, que tiene que ver con el día a día de los ciudadanos cuando interactúan con las autoridades, que la gente de vialidad ya te busca extorsionar, quiere una mordida, que vas a sacar una licencia para un negocio de construcción y lo mismo. Pues bien, en ese tipo de corrupción administrativa vamos bien.
Ujú. Vamos bien. Que ahí tienen que ver los ciudadanos también, ¿no? Sí, por supuesto. Que no estén participando, fomentando también eso y es pues de que del día a día, de como mencionas, a veces algún trámite que queremos Sí, pagar una mordida. La semana pasada, Jesús, me pasó que un agente de vialidad me detuvo porque iba con el celular, sí, yo cometí el error, pero pues, quería sacar mi dinero. claro. Y yo no llevaba en ese momento efectivo y me dijo que me acompañaba al cajero. Qué barbaridad. Imagínate la situación y es ahí donde el ciudadano puede empezar a trabajar pues en esa parte, ¿no? El decir, a ver, no, yo quiero mi multa porque yo cometí el error y no voy a fomentar un acto de corrupción. Y así hay muchos ejemplos. Que nos afecta a todos porque la corrupción básicamente daña los derechos, las libertades de las personas. Y afortunadamente ahí creo que hemos hecho cosas. Se muestra en la última encuesta del INEGI, la ENSIG, Ujú. la 2022, que mide 2021. ¿Y qué datos tenemos ahí? Bueno, pues un dato es que somos el estado, Jalisco, que mayores lugares ha avanzado en el control de la corrupción. Es decir, bajó la corrupción menos 24.3%, el primer lugar a nivel nacional. Eso sí, fíjate este otro dato curioso, aunque bajó el 24.3% la corrupción, aumentó la percepción de corrupción. Es Ujú. decir, el INEGI mide dos cosas: cómo percibes subjetivamente la corrupción, lo que tú acabas de decir, percibimos que hay mucha y eso aumentó, es decir, en los últimos años hablamos más de corrupción, se publica más de corrupción, programas como el tuyo hablan de corrupción, entonces la gente dice, hay corrupción, y aumenta subjetivamente esa percepción. Sin embargo, objetivamente las víctimas son menos, 24.3% menos. Es decir, 24.3% hemos mejorado en cuanto a que ya hay menos corrupción en trámites, pagos, solicitudes de servicios y otro tipo de contacto con autoridades. Hasta ahí las buenas noticias. Y eso es preguntándole a la gente, ¿ha sido víctima de corrupción? Sí, ¿No ha sido? Y ya ahí las estadísticas donde dicen, bueno, sí ha habido una disminución en cuanto a real. los casos, ¿no? Tangibles, Las reales, víctimas. las víctimas de corrupción. Como tú Ujú. decías, el INEGI pregunta, oiga, ¿usted en los últimos meses ha sufrido un hecho de corrupción? ¿Le han pedido dinero? ¿Ha tenido que dar algún tipo de extorsión, soborno? No. Y ahí te digo, vamos bien por lo que se ha hecho en el sistema estatal anticorrupción, la Contraloría, la Auditoría. Yo creo que la tecnología tiene mucho que ver. Ahora ya se la piensan dos veces muchos funcionarios públicos para extorsionar. Ahora hay Las redes muchísimos más sociales que no controles, sean redes sociales, exhibidos, ¿no? sí, Ujú. sí. Pues como nunca se ve este problema de las grúas, se graba a los policías. Entonces todo eso ha ayudado y además se han abierto un montón de mecanismos para que tú con tu teléfono celular o en cualquier computadora denuncies un hecho de corrupción y lo investigue un órgano interno de control. Entonces ahí sí vamos bien y lo que toca es seguir avanzando para fortalecer esa rendición de cuentas. ¿Dónde no vamos bien? ¿Dónde vamos mal? En otro tipo de corrupción, que es la corrupción sistémica, de alto impacto, la corrupción Ya en política. esferas más altas, ¿no? En esferas más altas donde hay una connivencia entre autoridades, empresas y en ocasiones crimen organizado. El caso paradigmático es el caso, ya lo había mencionado, Obredec, o el Ujú. caso Estafa Maestra en México, donde pues políticos de alto nivel son eh, sobornados por empresas privadas para contratos, también pues para desvío de recursos públicos, presupuestos, obra pública, sobre todo el sistema, el modelo de compras va mal. Eh, Hay, digamos, en estas malas noticias dos cosas. La primera es que muchos espacios de la vida pública que son susceptibles de corrupción quedan fuera del sistema. Te cuento algunos. Campañas políticas, el sistema anticorrupción no tiene nada que ver. El INE es quien hace toda la fiscalización de las campañas y nada más fiscaliza el dinero público. Pero el tope de gastos de campaña, por ejemplo, en Guadalajara es de 6,5 millones, pero todo el mundo sabe que cuesta cerca o más o menos en promedio 50 millones de pesos.
Tú dime de dónde sale el dinero extra, obviamente de aportaciones Claro, ilegales. Pero no sí. solo campañas, también todo lo que tiene que ver con la corrupción legislativa, los famosos tránsfugas, es decir, el comprar votos de diputados o garantizarles impunidad. Se ha visto en México, por ejemplo, ahora con las reformas de López Obrador, que ahí hay corrupción y el sistema no entra. En toda la corrupción urbanística también es muy complicado que el sistema pueda llegar ahí. Entonces, como ves, hay espacios grises donde el sistema no llega y permite que haya impunidad y pase de todo. El sistema de compras públicas, las designaciones todavía siguen siendo por cuotas y cuates, todo lo que tiene que ver con eh, las redes de corrupción para pues cambiar usos de suelo y crear un complejo habitacional donde no tendría que existir, Claro, adjudicaciones, compras, todo eso, adjudicaciones, ¿no? toda esa parte, Licitaciones y demás. ahí vamos mal y no hemos podido avanzar mucho. ¿Y qué falta? ¿En dónde se detiene o por qué no se ha podido avanzar, Jesús? ¿Qué es lo que nos hace falta o lo que hace falta por parte de las autoridades? No sé, ¿voluntad política será? Pues mira que sí, pero ¿qué significa esto de la voluntad política? Mientras la corrupción no afecte equilibrios de poder, Ujú. el sistema avanza. Como ya te decía, con la burocracia, con ciertas autoridades, pero cuando ya afecta a equilibrios políticos, ya no hay voluntad. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, cuando tú propones que haya un servicio profesional de carrera o un modelo abierto de compras, que cualquier persona pueda saber a qué empresa se le vende, que esté en un padrón auditado y demás, ahí ya no. ¿Por qué? Pues porque la clase política se sirve de la corrupción. Si el financiamiento de su campaña fue de ciertos proveedores del ayuntamiento, por ejemplo, eso luego se tiene que pagar con contratos públicos o incluso con la propia nómina o dar puestos o cargos a algunos de los que aportaron a la campaña. ¿Y cómo que ahora voy a llegar y ya no tengo espacios para repartir? ¿Cómo que hay un servicio profesional de carrera y no me dejan meter a mi gente? No sé si se vea esta lógica. El aparato de compras públicas sirve a la política para pagar favores, para pagar campañas. También las designaciones sirven para el tráfico de influencias. ¿Cómo voy a dejar que un magistrado o un juez llegue solo por sus méritos, por su trayectoria y después en un negocio que me interesa a mí como gobernador, presidente municipal, lo que sea, no voy a poder influir en esa persona? ¿Cómo voy a permitir que haya una comisión nacional o estatal de derechos humanos autónoma que luego me va a hacer señalamientos, recomendaciones? Se ve de forma gravísima en todo lo que tiene que ver con el aparato de seguridad y justicia, por ejemplo, el Ujú. control de las fiscalías. ¿Cómo voy a dejar a una fiscalía autónoma para que luego me levante a mí, político, una carpeta de investigación? Entonces, no sé si me explico. Hay espacios que sirven a la política a través de la corrupción, que se crean, que se reproducen y benefician. ¿Qué pasa? Pues que como en otros países necesitamos hacer una gran reforma de fondo para que no haya esa convivencia entre política, empresarios y crimen organizado. Ahora que se militariza el país en muchas de sus áreas civiles, aduanas, obra pública y demás, Que ya está pasando, ¿no? ya está pasando Ujú. muy malas noticias para la corrupción porque se adjudican directamente contratos y uno no sabe por qué a tal o cual empresa, si son familiares o no de las Fuerzas Armadas. Los militares, los policías difícilmente rinden cuentas. Si alguien lo detiene ahora, un militar, va a ser muy difícil que se acredite si fue o no fue torturado, las condiciones de la detención, en fin, un área de Exacto. opacidad gravísima en compras públicas, en su propio actuar, en las detenciones que hacen. Entonces, cada vez más el país está perdiendo integridad pública, transparencia, porque estas fuerzas de seguridad están abarcando espacios que antes eran civiles y que rendían cuentas. Ahora ya no rinden cuentas. Y eso es muy grave en este país porque estamos dando pasos atrás. Y luego vemos algunos casos ahí también de violaciones a los derechos humanos, detenciones ilegales y demás, que bueno, no acabo. Eh, ¿Cómo va Jalisco, Jesús, en este sentido? Porque se ha mencionado, se ha hablado que Jalisco pues ha sido un ejemplo
a nivel nacional. ¿Es correcto? ¿Hay algo que digamos, esto lo tendrían que replicar en otras entidades? Sí, pues de hecho muchos de los logros que ha tenido el sistema anticorrupción han tomado como referencia a Jalisco. Jalisco fue de los primeros que instaló su sistema, de los primeros que empezó a analizar casos como a toda máquina, casos relacionados directamente con el poder. Empezamos a proponer pues alternativas que no tienen otros estados o el propio Sistema Nacional Anticorrupción, como cual pues que el Comité Ciudadano, el Comité de Participación Social, evaluara los perfiles de distintos cargos, pues para que los diputados no repartieran con cuotas y cuates. En fin, llevamos, digamos, un liderazgo consolidado. Aún así, sigue afectando o sigue estando mal la parte que te decía de corrupción sistémica. Específicamente en Jalisco, ¿cuáles serían las cuestiones donde no vamos bien? Hace falta una ley de designaciones públicas, Ujú. que la Constitución obliga a que se empiece a trabajar antes de diciembre 14 de 2022. Esto de las designaciones públicas es bien importante porque pues captura instituciones. Vemos ahora el problema del ITEI, que le falta un consejero o una consejera, perdón, entonces está incompleto, y esto es por las disputas de poder con los diputados, de que a quién le toca y quién nombra. Gracias a esta atribución que tiene el Comité de Participación Social podemos intervenir para hacer público el proceso de designación. Lo vimos, aunque ahí no tenemos forma de participar con el nombramiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Ujú. presidenta actual no cumplía los requisitos y aún así se aprobó. Las magistraturas, los jueces laborales también hace poco tiempo, el propio comité hizo un extrañamiento, una recomendación al Consejo de la Judicatura, porque hubo un reparto también, cuando menos no hubo claridad en cómo fueron nombrados. Pero entonces, como ves, ahí hay toda un área de oportunidad, porque luego sirve la nómina y los espacios estos de nombramiento, pues para el tráfico de influencias o para pagar favores. También tenemos pues malas noticias en las compras públicas, y además lo vemos con ustedes, los medios de comunicación, que regularmente sacan, no sé, se va a comprar lo de las patrullas en Ujú. Guadalajara, o lo del carrusel, que si tiene o no tiene sobreprecio. Más allá de que si hay o no hay problemas, la cuestión es que no lo podemos saber, Sí. porque no hay un padrón que obligue a comprar solo a esas empresas que están verificadas. En fin, ahí no ha habido manera de lograr cambios. Hay huecos, ¿no? Que luego esos los aprovechan y que huecos en la ley. Y bueno, pues es cuando Sí, empieza a surgir como que todo esto y la poca transparencia también. Jesús, y todo esto que mencionas, que son pues esos retos o eso que falta para que se pueda mejorar, ¿lo pusiste tú sobre la mesa? sí, por ejemplo, a propósito del informe que hoy da el gobernador, ayer pues un reproche fue el tema de Fiscalía que Sirva Jalisco. En 2018 se armaron mesas con muchísimas organizaciones sociales, académicos, iniciativa privada, y de ahí logramos consensar 23 puntos para transformar a la Fiscalía al modelo de Procuración de Justicia en Jalisco. Uno de ellos incluso era el que fuera autónoma del gobernador, ahora no Ujú. lo es. El gobernador en 2018 también nos prometió al Comité de Participación Social, a la sociedad en general, que iba a cumplir con todos esos puntos. No lo ha hecho. No lo ha hecho, y vemos las consecuencias de que ello ocurra. No hay rendición de cuentas en la Fiscalía. El mismo gobernador ha dicho que está infiltrada. Y si se hubieran tomado en cuenta, pues si tú quieres, no los 23, pero los más relevantes de esos puntos, hoy tendríamos una fiscalía distinta y no con los problemas que tiene. Pero como ves, son reformas de fondo, estructurales, es cambiar, reformas de calado, y no solo en la fiscalía, sino también en el Poder Judicial y la Administración de Justicia. Si eso no cambia, el aparato de justicia, no vamos a tener Estado de Derecho que valga en Jalisco. Pues mucho que trabajar, sin duda, ahí que se tiene que seguir haciendo y por supuesto tiene que haber participación pues de todos, ¿no? Autoridades, Claro. ciudadanos, todos. Finalmente, Jesús, recomendaciones a los ciudadanos, ¿qué podemos hacer desde lo que nos toca a nosotros para ir
ir poniendo un granito de arena para evitar o que se siga la corrupción como la tenemos hasta ahora o como está? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Se puede hacer mucho. Mira, lo que yo recomiendo y siempre lo digo es denunciar siempre. Ujú. Sí pasan, no es de que es que no va a pasar nada, no, sí suceden cosas y sobre todo documentar también. Denunciar y documentar. Si a ti te para un agente de vialidad, procura grabar. Si tú vas a hacer un trámite, lo mismo. Siempre ahora se cuenta con autoridades que se llaman contralorías, órganos internos de control, que están obligados a dar cuenta de esas denuncias, a darle seguimiento, trámite y demás. Entonces, lo mejor que podemos hacer los ciudadanos es siempre denunciar, obviamente evitar ser parte del problema, evitar ser corruptos y en la medida de lo posible documentar cuando uno encuentre algún hecho irregular. Claro. ¿Y qué te dejó a ti estos 5 años? Ha sido una experiencia fenomenal, un estudio de campo que aprecio mucho porque no es lo mismo, yo soy profesor en el ITESO y no es lo mismo hacer investigación desde el cubículo. A mí me propone la universidad, me postula y pues no sabes lo que aprendí y desde luego me voy con la satisfacción de que muchos de los proyectos que buscaron mejorar la vida pública de este estado, pues fueron implementados, no digo por mí obviamente, sino por todo el equipo, el sistema, y pues me voy con un buen sabor de boca, pero sí frustrado porque en esta parte de la corrupción política, sistémica, todavía estamos muy lejos. Y porque sabes que sí se puede, ¿no? Que sí se Sí, puede hacer, pero falta ahí también, pues, insisto, esta voluntad, este trabajo por parte de las autoridades y los responsables que están ahí. hay que subirles el costo, porque me queda claro que esa es la única manera que reaccionan, subirles el costo en todos los sentidos, señalar, votar en contra, a favor, en fin, todo lo que podamos hacer como ciudadanos. Costo político, porque es muy fácil decir en campaña de vamos a combatir la corrupción y a la mera hora cuando ya están ahí no hacen nada. Entonces, Sí, sí. Justo es eso y luego los ciudadanos pues tenemos poca memoria, se nos olvidan las cosas, así que hay que tomarlo muy en cuenta. Y vas a continuar entonces en el ITESO tu labor como docente. sí, pues yo soy desde hace muchos años, más de 10, profesor investigador en la universidad, retomo mi tiempo completo, que estaba a la mitad, medio tiempo, y pues ahí estoy a la orden para lo que haga falta, pues en redes sociales también. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, mi Twitter, que es el que más uso, es Jesús Ibarra, cero, nada más. Ujú. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Él es Jesús Ibarra Cárdenas, ahora expresidente del Comité Coordinador de Sistema, Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Es correcto, correcto, ¿verdad? sí, Y bueno, pues ya veremos y pues también muchos retos que tiene la nueva presidenta Nancy García. así es. Nancy García. Y bueno, pues estaremos al pendiente. Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado. Janet, encantado de estar contigo y con tu auditorio y como siempre a la orden. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, principalmente a nuestra audiencia. Ayúdenos a compartir este video, conozcan más, infórmense también de todo lo que se está haciendo en el tema del combate a la corrupción. Y bueno, ya sabemos, creo que desde nosotros podemos poner un granito de arena para acabar con este mal que nos afecta a todas las sociedades. Yo soy Janet Vázquez, esto es Búnker Informativo.